Supremo Señor, cuán precioso es tu amor, te doy gloria y honor por morir en la cruz. No lo puedo saber cómo sufrió tu ser, pero gracias te doy por tu perdón ofrecer. No lo puedo saber cómo sufrió tu ser, pero gracias te doy por tu perdón ofrecer. Por tu gran corazón yo te ofrezco este son, practicando mi don de cantarte, Señor. ¡Qué alegría hay en mí por bendecirte así! Yo te alabo, Señor, por olvidar lo que fui. ¡Qué alegría hay en mí por bendecirte así! Yo te alabo, Señor, por olvidar lo que fui. Tienen muchas lecciones, ¿verdad?, las cuales nos van a ayudar a nosotros. Y hoy en esta tarde tenemos excelentes oradores, a lo cual pues vamos a presentar a nuestro hermano que a continuación viene a traernos la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano Sergio Cervantes. Su hermano Sergio Cervantes es un joven. Le decía a un hermano, pues ¿qué edad tiene usted, hermano? Y le dice, ¿cuánto tiempo tiene usted en el evangelio? Dice, hermano, que no se le suba la vanagloria. Hermano, Dios nos está usando y está predicando la palabra. Nuestro hermano es evangelista. Su hermano predica en la ciudad de Sasua, pero su ministerio es andar evangelizando, llevando la palabra, hermanos, en todo el área y donde lo inviten. Y nuestro hermano Cervantes ahora está aquí con nosotros, hermanos, y nos va a predicar la palabra de nuestro Dios. Lo acompaña su esposa, tiene 4 hijos, 2 cuatas, ¿verdad? Ahí vienen cantando y bien emocionados y estamos bien contentos. Tienen una casa en Sasua, Nuevo León, hermanos, cuando gusten. Amén. Nada más que avisen. Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto y un gozo para mí y mi familia el poder estar aquí con ustedes en este seminario que ustedes han preparado para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Amén. Reciban un cordial saludo, amados hermanos de la Iglesia de Cristo en Suazua. Dijo un hermano por ahí, ¿eso dónde queda, hermano? Bueno, este lugar está al norte de Monterrey. Quedamos a 2 horas de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya estamos cerca de la frontera. Cuando ustedes se encuentren por ahí, avísenos. Y puede llegar usted por ahí al municipio de General Suazua, perteneciente al estado de Nuevo León. Pero cuando están por allá, lo invitamos a que nos visite. La Iglesia de Cristo en Suazua les manda un saludo fraternal. Amén. Vamos a darle paso, amados hermanos, a lo que hemos venido en esta tarde. Hemos venido, hermanos, a escuchar un poquito acerca del mensaje de nuestro Dios. Bien lo decía ahorita nuestro hermano Arsenio. Siempre se ha hablado de las parábolas de Jesús. Yo recuerdo, hermanos, cuando estudiamos en la escuela bíblica que la mayoría de los estudiantes siempre hablábamos de las parábolas. Pero si usted se da cuenta, amado hermano, las parábolas tienen demasiados enfoques que se pueden tener para entender el mensaje de Dios. Yo le invito a que en esta tarde nosotros abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos, y nos enfoquemos en lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Lucas, capítulo 12, versículo del 13 en adelante. Dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, eso haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes
guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Cada vez, hermanos, vemos en nuestra sociedad grandemente, hermanos, que los valores de la vida se van, hermanos, declinando. Los valores en nuestra sociedad se van, hermanos, hacia la parte de abajo en lugar de ir hacia arriba. Nos han venido ideas, hermanos, ideas raras la sociedad. Nuestros gobiernos se han encargado, hermanos, de vendernos ideas a las cuales no pertenecen a las Sagradas Escrituras. Nos han enseñado, hermanos, que el mundo es lo máximo cuando tenemos dinero, cuando tenemos posesiones, cuando lo tenemos todo, hermanos. Pero realmente el escritor sagrado, hermanos, está dándonos a entender a nosotros y nos está trayendo la historia, una historia vívida, porque recuerden lo que es una parábola. La palabra parábola, hermanos, en sí no es una palabra en el español, sino que es una palabra, hermanos, transliterada del griego al español, de la palabra parabole, que quiere decir una comparación, un mensaje terrenal, hermanos, pero con un mensaje divino, una enseñanza, hermanos, un ejemplo que es de aquí de la tierra para que lo entendamos, pero que proviene de parte de Dios para con nosotros. Mientras que nosotros nos estamos en el mundo, hermanos, la gente nos vende la idea a la cual nos enfatiza la materia. Sí, hermanos, el éxito financiero. ¿Cómo andamos en el éxito financiero? ¿Tienes posesiones, hermano? ¿Tienes dinero en el banco? ¿Cómo está, hermanos, el éxito financiero? Si no tienes éxito financiero, no eres nadie en la vida. La salud. Nos dicen, hermanos, que la economía, que la acumulación de posesiones. Este hombre al que nosotros acabamos de darle lectura, amados hermanos, nos damos cuenta que tenía mucho, hermanos, en abundancia. Y nos hacemos una pregunta, hermanos, acerca de esto. ¿Qué fue lo que orilló? ¿Qué fue lo que llevó a este hombre, hermanos, a actuar de esta manera? ¿Qué es lo que este hombre, hermanos, lo orilló para que de antemano fuera llamado insensato? Es una palabra, hermanos, que para los judíos era una palabra fuerte. Una palabra que quería dar a entender, hermanos, que era un descerebrado, que no tenía pensamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Vamos en esta tarde, hermanos, a ver 3 errores que cometió este rico. Y ojalá y cada uno de los que estamos hoy aquí en esta tarde, hermanos, no cometamos estos errores que este hombre cometió. El primer error que este hombre cometió, hermanos, es que pensaba dentro de sí. ¿Se da cuenta que el versículo, el Señor Jesucristo nos comienza a enseñar la parábola, hermanos? Ahí en el versículo 16, cuando dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, había abundancia. Pero el verso 17 dice: y él pensaba dentro de sí. Él pensaba dentro de sí. En lugar de consultar con Dios, hermanos, él estaba pensando en lo suyo, no en consultar a Dios. El consultar a Dios jamás, de los jamases, pasó por su mente, hermanos. Pero sabe una cosa, toda decisión que cada uno de los que estamos aquí en esta tarde tomemos, debe de ser consultada con Dios. Tengo mucho, ¿qué haré con ello? ¿Qué haré con lo que tengo? ¿Qué decisión, hermanos, tomó este hombre? Toda decisión, hermanos, en nuestras vidas tienen, hermanos, que depender de la consulta que hagamos con nuestro Padre. Todo, para que tomemos la mejor decisión de nuestras vidas. Toda consulta. En Hechos capítulo 1, versículo 21 en adelante, amados hermanos, usted se ha de acordar el momento, el suceso, el acontecimiento que de antemano estaba pasando. Judas había sido destituido, hermanos, del apostolado, porque él lo había dejado por traidor. Y había necesidad, hermanos, también para que se cumpliese la escritura y para que fuese completo el número de los 12, de elegir a uno más. Pero nadie se puso a decir: a mí me parece bien que él
A mí me parece bien que aquel, a mí me parece bien que aquel, a mí me parece bien que aquel. Entre ellos, hermanos, vieron su buen testimonio, pero de antemano eligieron, o había dos más bien, estaban dos ahí. Y dice la Escritura, hermanos, que oraron a Dios y echaron suertes. Que Dios eligiera, hermanos, de antemano, cuál iba a ser su última voluntad para ver, hermanos, al hombre que Dios iba a elegir para que fuera, hermanos, el apóstol número 12. El que iba a tomar, hermanos, el ministerio ¿de quién? De Judas. Toda decisión tomada, hermanos, debe de ser consultada con Dios. No el yo pienso, no el yo creo. Me parece que este camino es el correcto. No, hermanos. Verdaderamente este hombre pensó, hermanos, que con lo que él tenía aquí, con eso iba a lograr grandes cosas. Con eso iba a hacer grandes cosas. El dejar a un lado, hermanos, a nuestro Padre Celestial en nuestras decisiones, seguramente, hermanos, tendremos grandes problemas, grandes consecuencias por ello, hermanos. Los jóvenes, es muy importante que estudien. Dios, hermanos, no está peleado con que nosotros seamos bendecidos. Dios no tiene problemas, hermanos, con que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nosotros mismos nos superemos. Hermano, pues yo nomás estudié secundaria. Bueno, ahora hay la probabilidad de que podamos también estudiar más, que tengamos la preparatoria, que lleguemos a la universidad, que terminemos una carrera. Claro. Pero a veces, hermanos, los jóvenes dicen, yo quiero ser ingeniero en agronomía. Y pues van y presentan el examen, y nada que se les da. ¿Por qué? No, hermano, pues es que yo quiero, porque papá es ingeniero agrónomo, yo también. ¿Cuándo pusimos, hermano, la decisión del joven? ¿Cuándo el joven puso la decisión en Dios? Que tú seas, Padre, el que elija en mi vida lo que yo voy a hacer. Nosotros, hermanos, probablemente tenemos el deseo de ir a trabajar en otro lugar, pero lo hemos consultado, lo hemos puesto en las manos de nuestro Dios. Cuando estamos nosotros en la escuela bíblica, hermanos, todo el mundo piensa que va a regresar a su lugar de origen. Nosotros, hermanos, en cierta manera no somos de San Luis, no somos de Nuevo León, somos de San Luis Potosí, la capital. Y nunca pensamos, hermanos, que Dios nos iba a tomar para trabajar en esa área. Pero Dios, hermanos, ya había elegido. Nosotros aún ni siquiera pensábamos. Cuando pusimos esto en las manos de Dios, hermanos, Dios nos dio, hermanos, a través de la hermandad, a través de aquellos que nos impulsaron a trabajar en esa área, nos dio, hermanos, la respuesta. Y esto me recuerda lo que el salmista dice, que los pensamientos de nosotros, hermanos, no son los pensamientos de Dios. No son los pensamientos de Dios. En Santiago capítulo 4, hermanos, nos dice las Sagradas Escrituras. El hermano del Señor, nuestro hermano Santiago, nos escribe, hermanos, a todas y cada una de las congregaciones. Nos dice en el capítulo 4, hermanos, versículo 13. Nos dice así las Sagradas Escrituras. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Quiere decir, hermanos, que estamos haciendo planes a futuro. Vamos a hacer un gran negocio, vamos a asociarnos entre varios. Esto es lo que Santiago está diciendo. Y vamos a ir a la ciudad vecina y llevaremos la mercancía y traeremos mercancía y la manejaremos por todas partes. Pero dice el escritor, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida, hermanos? ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es que neblina, hermanos, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la vida? Así es. Toda cosa, hermanos, decisión en nuestras vidas debe de ser puesta en las manos de Dios. Este rico, la riqueza lo había cegado. Y primer error que cometió fue no consultarlo con Dios. Debemos dejar todo, hermanos, bajo la voluntad de nuestro Padre. Sí, hermanos, debido a que sus pensamientos no son igual a los nuestros.
Isaías capítulo 55, hermanos, también nos dice algo respecto a lo que nosotros estamos tratando. Miren lo que dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 55, versículo 6 en adelante. Si usted tiene su Biblia, ábrala conmigo y lea lo que dice el profeta, hermanos. En Isaías capítulo 55, versículo 6 en adelante. El profeta, hermanos, de antemano nos hace ver a nosotros también hoy en día esto. Nos hace entender, hermanos, grandes maravillas. Y nos dice Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Buscar a Jehová, hermanos, eso quiere dar a entender que en todo nuestro esplendor de nuestra vida, en todo momento, hermanos, en toda decisión, hermanos, debemos buscar a Dios y consultarle y poner en sus manos nuestras decisiones. Ese es el primer error que nosotros vemos, hermanos, en este rico. No consultó con Dios qué hacer. Y como aplicación en nuestras vidas hoy, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros pensemos, analicemos. He consultado lo que yo he hecho, lo que quiero hacer, mis proyectos a futuro con Dios. El futuro, hermanos, es incierto y le pertenece única y exclusivamente a Dios. El ayer ya se fue. El tiempo pasado ya no existe. El tiempo pasado se esfumó. El tiempo presente lo estamos viviendo, pero debemos vivirlo, hermanos, bajo la voluntad de Dios. El tiempo futuro le pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios. El segundo error, hermanos, que cometió este rico fue, hermanos, si nosotros regresamos al mensaje que nos presentó Lucas, o que nos presenta Lucas capítulo 12, nos dice, hermanos, la Sagrada Escritura, el segundo error que presentó, hermanos, el rico ante esta parábola que el Señor nos está presentando. Dice el versículo 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis graneros. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. No tengo, dice, ¿dónde? ¿Dónde qué, hermanos? ¿Guardar qué? Mis frutos. Ese es el segundo error que cometió este rico, hermanos. No tenía, según él, dónde guardar sus frutos. Sus frutos, hermanos, es lo que él había cosechado de su trabajo, de lo que Dios le había permitido. En ocasiones, hermanos, esto lo vivimos en las congregaciones, lamentablemente. En esto lo vivimos, hermanos, en el cual decimos, hermano, yo no estoy para apoyar económicamente a nadie, porque este es mi trabajo y me costó. Yo sufrí, yo trabajé 16 horas diarias, y para que después yo llegue y entregue lo que tengo a la obra de Dios, no. Todo lo que tengo es mío. Todo esto me pertenece. El trabajo que Dios me dio es mío. Hermanos, este hombre rico no tenía donde guardar sus frutos, sus ganancias de sus negocios. Y la pregunta es, ¿así era real? No tenía dónde poder él dar, dónde poder gastar, pero para que recibiese él también una herencia. ¿No tenemos nosotros, hermanos, dónde gastar lo que Dios nos permite? Verdaderamente, hermanos, hay muchos lugares donde se puede utilizar el fruto de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de lo que Dios nos permite. Y aquí está una pregunta, hermanos, que a veces la gente nos hacemos, o antes de conocer las cosas de Dios, o cuando nos reuníamos, hermanos, en algún lugar donde nos enseñaban una doctrina diferente a la de los apóstoles y a la de Cristo. Nos preguntamos, bueno, si el diezmo no está vigente, ¿por qué Dios sigue pidiendo en la actualidad de la era cristiana que ofrendemos? Oh, porque el hermano me enseñó que ya no vamos a diezmar. Allá yo diezmaba y daba 1,000, daba 2,000, daba 3,000, pero ahora, como me han enseñado que yo debo de dar solamente la ofrenda, lo que salga de mi corazón, pues ya nada más voy a dar 50 o 100. Y nos ponemos a pensar, ¿será correcto, hermano? Porque de antemano, hermanos, nos ponemos también nosotros a razonar y a pensar, de preguntar, ¿por qué Dios en la era cristiana, aún, hermanos,
que nosotros nos desprendamos de lo que Él nos da. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que lo que tenemos al presente, al pasado y al futuro no es de nosotros, hermano. Los zapatos que usted y yo traemos, la ropa que usted y yo traemos, la casa que usted y yo tenemos, el vehículo, no son nuestros. Dios nos los ha prestado. Es más, ¿sabe una cosa? Ni los hijos que tenemos nos pertenecen. Una hermana, hermanos, allá en la ciudad de Far lloraba tanto amargamente y decía: hermano, Dios me ha quitado a mi hija. La niña tenía 5 años, falleció de cáncer. Dios me ha quitado a mi hija. Y cuando analizamos la Biblia, hermanos, ¿dónde encontramos que no, hermanos, para que los cuidemos? Para que les demos, hermanos, comida, alimentación, educación, y sobre todo que los llevemos por el camino, hermanos, del bien. Ni siquiera nuestros hijos son de nosotros, ni mi vida. Por eso cuando Dios pide en la era cristiana que ofrendemos, amados hermanos, es para eso. Para que simple y sencillamente todos veamos que lo que tengo no es mío, hermanos, y no me pertenece, porque todo es de Dios. Ahora, amado hermano, su trabajo que tiene, que Dios le ha permitido, gloria a Dios, hermano, que usted ha prosperado bastante, que nosotros hemos prosperado mucho. Pero se ha puesto a pensar usted: ¿qué voy a hacer con las ganancias que mi Dios me dio del fruto del trabajo que Él me permitió? No lo voy a guardar en el banco, hermano. Lo voy a guardar en el banco. Hay muchas obras, hermanos, que se pueden hacer. Hay muchas necesidades en los hogares de los necesitados. Qué fácil es, como Santiago, hermanos, había un problema en la iglesia en Jerusalén. Es fácil llegar y decirle al hermano: id en paz, calentados y saciados. Es hermanos, una forma expresiva de los judíos para decir, como hoy nosotros: Dios te bendiga, hermano. Hermano, fulano de tal está ya en necesidad. Vamos a orar por él. Solamente quedó en orar. Pues sí, hermano, vamos a orar por él, hermano, pero no tiene comida, no tiene sustento, no tiene abrigo. Que busque trabajo. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Santiago dice que si nosotros vemos al hermano estar en esa necesidad, hermanos, y él pone como ejemplo el momento en el que hace frío. Usted sabe que los fríos en Palestina no eran cualquier frío, hermanos. Llega el hermano sin chaqueta y tú le dices: Dios te bendiga, hermano, ven en paz. Pero no nos quitamos nuestra chaqueta y se la damos. Dice Santiago: ¿de qué sirve tener tanta fe si a la hora de obrar no obramos? Es necesario, amados hermanos, que aunque haya poco, aunque haya mucho, todo y cada una de esas cosas las usemos para la obra de nuestro Dios. Amén. Hay orfanatorios en la ciudad donde vivimos. Hay ancianos. Hay programas de benevolencia en la congregación, hermano. Da tristeza a veces escuchar expresiones de hermanos decir: hermano, yo no estoy para dar, yo estoy para recibir. Y luego nos dicen: hermano, mire, es que me pagan esto, es bien poquito. El Señor Jesucristo nos enseñó, hermanos, en su palabra: más bienaventurado es recibir que dar. No, hermanos, nos dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El Señor estaba, hermanos, en el arca de las ofrendas, y se encontraban ahí los discípulos que aún todavía estaban siendo alumnos, estaban aprendiendo. Y el Señor Jesucristo mira, pero no mira para criticar o hacer un juicio. Mira, hermanos, para enseñarles con lecciones vívidas. ¿A quiénes? A sus alumnos. Miró a los fariseos, miró a los sacerdotes, esos hombres de dinero que llegaban y levantaban el dinero y se oía, hermanos: este hermano da mucho, diría el otro, ¿verdad? Pero sin embargo llegó la mujer, hermanos, la viuda, ¿y qué dio? Pero dice la Escritura que dio todo lo que tenía. Oye, ¿y luego qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir?
¿Qué vas a calzar? ¿Sabe usted, amado hermano, que los que vivimos en ciudades grandes como la ciudad allá en México, la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Monterrey, hacen que nosotros hagamos menos por la obra? ¿Por qué? Porque las cuestiones materiales, hermanos, nos tienen agarrados. Mi salario lo tengo partido en pedazos, hermanos, porque tengo que tener cable, tengo que tener teléfono, tengo que tener clima, tengo que tener todo, hermanos. Mis hijos deben de tener lo mejor. Pero cuando se trata, hermanos, de hacer para la obra de Dios, dijo el otro, ya no tengo nada. Dios, hermanos, nos ha dado la oportunidad de ser altamente bendecido. ¿Quién se ha quedado con hambre, hermanos, en esta tarde? Nadie. ¿Quién, hermanos, tiene necesidad de trabajo? Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, elegidos, hermanos, de antemano desde antes de la fundación del mundo, nosotros somos privilegiados. Y la Escritura dice, hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, cada uno de los hijos de Dios, amados hermanos, cuando hacemos la voluntad del Padre, todas las cosas, todo lo que emprendamos, va a prosperar, hermanos. Va a prosperar. Qué maravilla es esto, hermano. Todo. Hermano, voy a poner un negocio. Yo soy muy miedoso, hermanos, para los negocios, porque nunca hemos sido comerciantes. Pero hay hermanos que tienen la mentalidad de decir, voy a poner un negocio. Primero, claro, dice la Escritura que el que no trabaje, que no coma. Tengo que mantener a mi familia. Pero de este negocio, hermano, quiero sacar, ¿para qué? Para las necesidades que hay en mis hermanos. Los jóvenes piensan, yo voy a ser médico. Y de todo lo que Dios me dé, aquí en Estados Unidos he conocido algunas hermanas y hermanos que el 50% de su trabajo lo donan, hermanos, para las misiones. Maravilloso es esto. Vemos a este rico, hermanos, que en sí pensaba, bueno, tengo tanto dinero, pero lo voy a esconder, lo voy a guardar, no tengo dónde en sí invertirlo. Usted y yo tenemos mucho dónde invertirlo, amados hermanos. Mucho. Lo poco, lo mucho. ¿Se acuerda usted, hermanos, del ejemplo de Dorcas? Aquella mujer, hermanos, que dice la Escritura que era dadivosa, que era generosa, que abundaba en limosnas, hermanos, y en buenas obras. Yo nunca veo que diga que en ninguna versión, hermanos, ni siquiera, hermanos, en el original vemos que diga ahí la Escritura que Dorcas era millonaria. No, era una mujer que ocupaba y echaba mano de lo que Dios le daba. Ay, hermano, pero ¿qué tanto es eso? Hacerle ropa, pues fíjese, por hacer eso está plasmada su vida aquí, en las Sagradas Escrituras, hermano. Nosotros hagamos y necesitamos hacer lo mismo. Este hombre, hermanos, no sabía nada de generosidad. Este hombre, hermanos, no sabía nada de responsabilidad hacia los necesitados. Nunca se preguntó, ¿dónde puedo servir a Dios mejor con mi dinero? ¿De qué manera puedo honrar con mis bienes, según Proverbios 3:9? ¿De qué manera puedo honrar a mi Padre con mis bienes? Muchos sabemos, hermanos, de memoria los textos que nos hablan de la gran comisión. Sí, hay que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Todos o muchos lo sabemos. Sabemos textos, hermanos, que nos ayudan a traer gente a la salvación. Pero ¿sabe qué? Poco sabemos los textos que nos hablan de la responsabilidad de ayudar, hermanos, hacia las buenas obras. ¿Se ha preguntado por qué, hermano? Porque esto nos responsabiliza más y nos compromete más con nuestro Dios. Podemos leer Efesios 4:28, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Podemos leer, hermanos, muchos textos más, como por ejemplo Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y versículo 18, hermanos. Textos que nos hablan acerca de nuestro compromiso de ser generosos, de nuestra responsabilidad hacia el necesitado, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en Cristo. Y Cristo esto hacía, hermanos. Era generoso, era dadivoso. Cuando los discípulos le dicen, maestro, ya es noche, diles que se vayan. No, vamos a darles de comer. Señor, pero no hay. No hay. Usted dice, yo digo, ay, hermano, pero pues era el Cristo.
Pero nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Dios a nuestro lado, tenemos a Cristo en nosotros, hermanos. Este rico, hermanos, a este rico, entre más el Señor le multiplicaba sus bienes, más crecía su avaricia, más crecía su egoísmo. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, y nada más mío, de nadie más. Sí, hermanos, bajo siempre la declinación. ¿Por qué creen que le pusieron a ese juego? Los niños ya ni saben qué es eso, no es una tableta ahora. ¿Por qué creen que le pusieron yo-yo? Porque va y regresa a mí, va y regresa a mí. Mis frutos, dice, mis frutos. No dice lo que Dios me ha permitido. Mis frutos. En realidad no somos dueños de nada, hermanos. Solamente somos mayordomos. Solamente somos mayordomos. Y daremos cuenta de ellos. Quiero terminar, hermanos, con el tercer y último error que este rico cometió. El Señor Jesucristo nos hace una enseñanza hermosa, hermanos, para nuestra vida hoy. El último, hermanos, error que cometió este rico fue el tomar una decisión a favor de sí mismo. Esto haré. Voy a derrumbar, voy a tomar. ¿Y qué? Construir más grande. Pero dijo el Señor Jesús: necio. Hoy vienen a qué, hermanos? A pedir. ¿Se ha preguntado, hermanos, que si hoy fuera el último día de nuestras vidas, qué haríamos? Hoy van a venir porque vienen por ti y tu vida se terminará. Pero este señor, este rico, tomó una decisión, hermanos, a favor de él. El egoísmo. Eso es lo que secó, hermanos, su corazón. Nunca se acordó. Y era un hombre, según la historia, hermanos, que está narrando el Cristo. Todas las historias estaban, hermanos, lo que dice la palabra griega parabole, estaban ilustradas, hermanos, a través de algo verdadero para el que el Señor trajera una enseñanza divina. Se supone que este rico, hermanos, era judío. Y todos los judíos aprendieron de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante. Oye, Israel, Jehová uno es, Jehová nuestro Dios uno es. Y dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. ¿Con qué? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los judíos, hermanos, desde aquí, desde el vientre de su madre, oían. Cuando nacían, papá y mamá estaban obligados a enseñarle de memoria, hermanos, esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y este hombre dijo: las decisiones porque yo todo eso lo he hecho para mí. No tomo en cuenta la voluntad de Dios, hermanos, y la necesidad de los demás. No me importa que los demás sufran. Pensaba solo en él. ¿Para qué son pobres? ¿Para qué nacen pobres? Yo no dije que nacieran pobres y necesitados. Una ocasión, hermano, cierta persona dijo: y los pobres todavía se ponen a tener más hijos. ¿Y así quiere que le ayude? Yo no le dije que tuviera tantos hijos. Este hombre estaba cegado, hermano. Su corazón ya no era de carne. Su corazón era de piedra, hermanos. Sí, pensaba solo en él. El construir algo mayor para él, un palacio, hermanos. Y solo para él. En lugar de dar, ayudar y repartir. No, Señor. Un palacio enorme, aquí voy a vivir. Aunque se pierda en el palacio, estaba solo el pobre. Dormía, dijo el otro, en varias habitaciones, hermano. Pues tengo muchas habitaciones, voy a perder. Oiga, ¿qué habitación ando? Para él solo, hermanos. Así es, a este hombre el Señor, hermanos, le llamó necio. Palabras duras para los judíos. Para nosotros no es insultante la palabra, hermanos, pero para el judío sí. Necio. Debido a su arrogancia, amados hermanos, y a su egoísmo, a su yo-yo, solo yo. Muchos pensamos, hermanos, que todo lo que tenemos es gracias a nuestro trabajo. Muchos decimos: yo trabajé, yo lo gané y lo voy a gastar para mí. Me voy a ir a la feria de San Pedro. Dijo el otro: ándele. Sí. Y todo es para mí solo. Todo es para mí. Nos vamos a ir de vacaciones. Esto es, hermanos, no ver más allá de nuestros ojos.
donde es todo lo opuesto a Lucas capítulo 9, versículo 23. Miren lo que dice, hermanos, estamos a punto de cerrar nuestra meditación de esta hora. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice la escritura: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer, hermanos? Niéguese a usted mismo. Hermano, yo soy abogado, ingeniero, arquitecto. Yo soy todos los estos y estos. Tengo maestrías, doctorados y todo. Tengo hoteles aquí y allá. He conocido un hermano en Cristo Jesús, hermanos, que tiene aquí en este país plataformas petroleras. Ha estado con nosotros. ¿Quién viajaría por el 8 de Suazo, hermanos? Ha estado con nosotros allá. Usted lo ve y dice: este hermano tiene plataformas petroleras. No, hombre, ¿cómo crees, hermano? Vestido sencillo. Siempre anda ayudando la obra en México y en el África. Siempre. Y me llama mucho la atención, hermanos, que el hermano americano dice: aunque mi carne sea americana, mi corazón es mexicano. Y entonces queda y dice: todo lo que tengo, lo tengo porque Dios me lo ha dado. No tengo con qué pagar a Dios. Y quiero dar esto para mi Dios. Que la obra aquí en donde estoy, en Estados Unidos y en el África, crezca con los bienes que Dios me ha permitido. Hemos visto, amados hermanos, el tema, la parábola del rico insensato. Y dijimos, hermanos, 3 errores que cometió este señor, este rico. Pensaba dentro de sí, egoísta. No tenía donde guardar sus frutos, todo para él. Dice por ahí en México, estaba como el asadón. Véngase todo. Él tomó una decisión, hermanos, simple y sencillamente a favor de quién, solamente de él. Verdaderamente, amados hermanos, este rico estaba totalmente demente, hermanos. Demente. El alma no se puede, hermanos, alimentar con lo que se puede guardar en los graneros. El alma no se alimenta con lo que guardamos en el banco, hermanos. Este rico dijo: muchos bienes tienes, pero esta noche, hermanos, pero esto no era la realidad. Más bien los bienes los tenía. Más bien los bienes los tenían a él, hermanos. Él no tenía nada. Los bienes lo tenían a él. En lugar de ser el dueño de sus riquezas, las riquezas lo tenían a él, hermanos, y en el suelo. En lugar de ser el dueño de todo lo tenía a él, hermanos. En lugar de poseer muchos bienes, los muchos bienes lo poseyeron a él. Él no era el dueño. Más bien, hermanos, era la víctima de aquel Dios, hermanos, presentado en Mateo 6:24. El Dios mamón. El Dios del dinero, hermanos. El Dios de la arrogancia. El Dios que tapa, hermanos, la vista de todos. Si yo no veo, hermano, hay necesidad, yo no veo, nada veo. Ese Dios, hermanos, hace que no miremos ni siquiera a 1 metro de distancia. Para meditar, hermanos, en esta hora, es necesario que cada uno de nosotros analicemos de lleno esta parábola. ¿Por qué? Porque mañana vienen por nuestra alma. La vida, hermanos, Santiago dijo, es como la neblina. Hoy la tenemos, mañana quién sabe. ¿Y los bienes? ¿Se acuerda usted de los egipcios, hermano? Los egipcios pensaban que en la otra vida iban a disfrutar de sus bienes. Y se enterraban con sus joyas. Diría el muchacho: oye, papá, entiérrame con la Cheyenne. ¿Para qué, mijo? Pues es que en la otra vida voy a andar en la Cheyenne, mira, todo. ¿Para qué? Los gusanos ahí están. ¿Y el dinero? ¿Dónde quedó? Se lo estaban robando, hermanos, después los saqueadores de las tumbas. Amado hermano, si usted es bendecido por Dios, tenga mucho dinero o el poco dinero, lo que Dios le dé, utilícelo para la obra de nuestro Dios. Y lo que usted haga, Dios es fiel para cumplir su promesa. ¿Será? Multiplicado. Que Dios nos bendiga. Precioso es tu amor, te doy gloria y honor por morir en la cruz. No
saber cómo sufrió tu ser, pero gracias te doy por tu perdón ofrecer. No lo puedo saber cómo sufrió tu ser, pero gracias te doy por tu perdón ofrecer. Por tu gran corazón yo te ofrezco este son, practicando mi don de cantarte, Señor. ¡Qué alegría hay en mí por bendecirte así! Yo te alabo, Señor, por olvidar lo que fui. ¡Qué alegría hay en mí por bendecirte así! Yo te alabo, Señor, por olvidar